A lo largo de la historia reciente, las diferentes generaciones se han significado por distintas demandas, todas ellas igual de legítimas. Entre muchos de los problemas del futuro, uno de ellos será el de hallar una solución que agrade tanto a mayores como a los más jóvenes. No son pocos los que apuntan que actualmente existe una distorsión político y social entre la generación conocida como la de los baby boomer y el resto de generaciones, sobre todo las de los más jóvenes. Por eso hemos venido hoy al óculo a preguntarnos si esto es verdad. Hemos venido a preguntarnos si la sociedad actual se encuentra bajo el yugo de una boomercracia. Son las personas que ahora mismo tienen unos 60 años y están para cobrar las pensiones y tal. Creo que es una persona como mayor y que está desactualizada. Pues algo así como un millennial, a lo mejor más mayor que el millennial. Pues una persona que ha nacido en la generación del baby boom y que tiene unas ideas un poco antiguas. Es como gente mayor que nació en el baby boom, supongo. La palabra boomer, técnicamente hablando, hace referencia a aquellos nacidos en la época del baby boom, llamada así por producirse en una época de bonanza económica en la que se disparó la natalidad. Esto ocurrió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde Occidente se introdujo en la edad de oro del capitalismo, aproximadamente desde el 1945 hasta el 1973, donde llegó la recesión a causa de la crisis del petróleo. Aunque eso ya es otra historia. Para ayudarnos a comprender la realidad boomer entre los más jóvenes, contactamos con Adrián. Adrián tiene una alta repercusión en las redes sociales y, además de ser muy joven, trabaja como analista financiero. Un boomer es aquella persona que antes de la crisis inmobiliaria de 2007-2008 tenía una vida económica, social y familiar estable. Y aquel que no es boomer no lo tenía. Sí que es cierto que, por ejemplo, de la generación boomer, muchos empezaron trabajando con 16 años, con 17 años. ¿Y cuál era el vector de éxito para esa generación? El vector de éxito era el esfuerzo, que es precisamente lo que nos achacan, que nuestro fracaso se debe a que no nos esforzamos. Entonces, una persona que había empezado, a lo mejor había sido el botones de una sucursal bancaria, a través de esfuerzo y de trabajando mucho, podría terminar siendo el director de la sucursal, ¿no? Hoy en día ese paradigma ya no existe. O sea, ahora mismo básicamente para poner hamburguesas necesitas prácticamente una carrera. Si un boomer que ha vivido un mundo que es totalmente distinto al nuestro no ve que las nuevas generaciones estén triunfando en la vida, lo va a atribuir directamente a que, claro, es que no se esfuerzan, porque mi amigo el que no se esforzaba, ese fue el que no triunfó. Un enorme parque da vida a una zona tranquila del barrio, donde muchas de las personas ya retiradas aprovechan para pasear a primera hora de la mañana. Allí mismo conocemos a Fernando, que se presta muy amable a atender nuestras preguntas e inquietudes. Yo no sé si nuestra generación, yo soy de la generación de los 60, porque nací en los 60,
Y yo no sé si es que nos tocó más bregar, pero es que siempre se dice eso, es que mi generación nos tocó. Y luego escuchas a tu padre, claro, vienen de la posguerra y les tocó todavía lo peor. Que eso no lo conocemos, como dice mi madre, dice, es que vosotros no conocéis nada de lo que se vivió en aquellos años. Vamos, que habéis tenido todo hecho, todo puesto en bandeja. Sí, bueno, yo creo que se han hecho muy... o muy vagos o muy... no sé, es que yo creo que los de... Yo no quiero decir que nosotros seamos mejores, cuidado, pero quizás somos de otra pasta. Yo lo veo en mis padres que son todavía de una pasta superior a nosotros, Depende con quién des, si es que los chavales no lo tienen fácil, Yo creo que no lo tienen fácil. O tienen una buena carrera y tienen muy buenos estudios con unas salidas buenas, o si no, pues tienen que hacer trabajos muchos precarios, ingratos, como la telefonía, como son los call centers. Esos son, para mí son trabajos ingratos, porque bueno, un albañil que está en la calle, que sí, que está a la intemperie, son trabajos penosos, ¿vale? También. Por último, nos desplazamos hasta el centro de Valladolid, micrófono en mano. Queremos saber lo que opinan los vallisoletanos de todas las edades. Partimos desde el pulmón de la ciudad, el Campo Grande. Yo creo que lo tenemos un poco más difícil, pero hay que buscarse la vida y hay pocos jóvenes que a día de hoy buscan trabajo. Más complicado, yo creo, porque pues, todo ha subido y todo es más caro. Y sí, yo creo que lo tienen más complicado y tienen que irse fuera también, buscarse la vida. Todo va en relación, es un círculo vicioso. Ahora mismo creo que en la mayoría de trabajos no se motiva al trabajador. Las horas extras ya no son horas extras, son horas de más. Tienes que hacerlas porque si no vas a la calle. Antaño las horas extras se cobraban, tú hacías 10-12 horas diarias y cobrabas en condiciones. Ahora es que no, es obligación hacerlas y punto. Entonces, bueno, va todo un poco en relación, pero sí que creo que mucha gente joven se esfuerza menos, creo, comparándolo con mis abuelos, por ejemplo. Es la situación en la que estamos ahora mismo, porque por ejemplo las tecnologías nos ponen a todos, a la gente mayor también, la vida demasiado fácil y estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho. Entonces nos cuesta mucho más trabajar por lo que queremos de verdad. Y ellos han vivido en un momento más difícil y al fin y al cabo se han tenido que buscar su vida y se han trabajado bastante. Pues yo creo que más difícil en el sentido de que, por ejemplo, la gente hasta más o menos a partir de los 30 años no se puede independizar, la media, y pues la vida está bastante más cara, pero es que yo creo que depende. Antes se comía patatas todos los días, ¿sabes? Y ahora te atienden de todo. Entonces creo que tienen más oportunidades. Lo que pasa es que hoy los jóvenes en trabajos duros no les gusta trabajar. Y entonces eso pues yo creo que está complicado todo. Tanto como para pedir una hipoteca hoy día, como para independizarse, está todo bastante caro y lo veo difícil, la verdad. Me parece que a muchos se les ha dado una vida muy fácil, quizá, y a lo mejor no tienen esa conciencia de tener que ganársela. Que no hemos nacido en la misma época, que yo he nacido yo no he nacido con móviles, pero casi, y mis padres nacieron no en la posguerra, pero también casi, entonces pues no es lo mismo el esfuerzo que han tenido que hacer ellos que el esfuerzo que he tenido que hacer yo. A ver, sí que es verdad que ellos se esfuerzan más a la hora de hacer las cosas porque a nosotros como que lo tenemos más hecho todo, pero igualmente nos esforzamos bastante. Porque, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, ahora piden muchísima experiencia, pero tampoco dan pie a que tengamos experiencia. Entonces es complicado, pero sí que tenemos las cosas más fáciles. En eso sí, luego por ejemplo en la universidad y demás, yo creo que ellos lo tuvieron más difícil. O sea, ahora mismo cualquiera que haga la selectividad puede entrar en una carrera y antes era más difícil. Si tenías una carrera, un doctorado, eras... El problema que pasa con la gente joven de ahora, para ellos, es que estamos intentando cambiar todo el sistema que está ya anticuado. El sistema educativo, el sistema laboral
que suele ser con muy malas condiciones para la gente joven sobre todo, y para ellos es un choque sobre todo cultural muy grande. A ver, yo creo que también es porque la gente está menos dispuesta a conformarse, ¿no? O sea, yo siempre he oído mucho el discurso de nosotros antes hacíamos esto y nadie se quejaba, y es como, bueno, alguien se quejó y probablemente por eso ahora ya no lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no?, que ese cambio, es lo que dices, al final siempre se ha dado, pero bueno, yo creo que es importante seguir avanzando. No sé, pero creo que con esfuerzo llegaban a más resultados que lo que van a lograr los de ahora. Lograban más resultados. Pienso que lo tienen más complicado ahora. También es verdad que la cultura del esfuerzo está muy de capa caída, pero no tienen oportunidades tampoco. Nuestra sociedad está envejeciendo estrepitosamente. Esto puede apreciarse claramente en la gráfica conocida como la pirámide poblacional, término que convendría actualizar, puesto que la famosa pirámide hace años que comenzó a invertirse. Esto se debe fundamentalmente a dos factores. Por un lado, el aumento de la esperanza de vida. Actualmente se sitúa en los 82 años para los hombres y los 87 en las mujeres. Dentro de 9 años, en España residirán 19,7 millones de personas mayores de 64 años, de las cuales más de 23.000 pasarán de los 100 años de edad, casi el doble que los 12.000 centenarios actuales. El otro factor que está invirtiendo en nuestra pirámide es el de una tasa de natalidad nunca antes conocida. Actualmente, 1,16 hijos por mujer, la más baja que recordamos. Y sigue en descenso. Si no ponemos remedio, pronto seremos un país completamente de ancianos. ¿Cómo vamos a lidiar con esta situación? Tenemos una sociedad que se está envejeciendo cada vez más y eso, pues evidentemente va a tener derivadas que van a afectar mucho a la vida pues de todos nosotros en el futuro, especialmente de los mayores. Sobre todo porque estamos viendo que hay un montón de familias pues, que ya no tienen hijos, la tasa de natalidad está bajando muy por debajo de la tasa de reemplazo. También la población más envejecida de España se concentra sobre todo en las zonas rurales, aquello que se conoce como la España vaciada. Evidentemente eso dentro de 10-15 años, la despoblación que habrá en esas zonas, si no hacemos nada al respecto, será mucho mayor. Y la de nuestros padres era tener hijos, casarse. Era la política que había, la época de la dictadura, cuando la posguerra y después la dictadura era tener hijos. Los hijos son necesarios, pero esas familias, nosotros somos 6, ¿eh? Mi tío 8, el otro 6, 7. Antes era así. Ahora hay 2, 1, 2. El que más 3. Ya de hecho han considerado, creo que familia numerosa 2 hijos, creo, ¿eh? Es que al final son políticas todo. Porque ahora si quieren incentivar la natalidad, dicen, no, es que el gobierno de ahora de turno, por cada hijo les vamos a dar 1.000 euros al mes. En otros países de Europa sí que hay una incentivación por tener hijos. Es que aquí hay... Antes te daban un cheque, ahora yo no sé si hay algo, no hay nada, no lo sé, estoy perdido. En el largo plazo, al final nos vamos a encontrar una sociedad que va a tener un montón de problemas de soledad, de infelicidad por no tener hijos y sentirse vacío en la vida. Al final todo esto alrededor del Whiskas Satisfyer y Lexatin, de intentar abandonar pues algunas cuestiones vitales o algunos planes vitales por un placer más hedónico, porque evidentemente nos estamos convirtiendo en una sociedad mucho más hedónica, que pues queremos salir más de fiesta, queremos el disfrutar de la vida
y realmente estamos abandonando las cosas más importantes. Pues porque, claro, la sociedad ha cambiado y se ve que hay más problemas. De cara al futuro es incierto. No es tan claro como antes. Antes una persona entraba a currar con 18 años, 19 años, una empresa, venían de los pueblos y sabía que iba a estar toda la vida. Ahora ya no. Muchas de estas cuestiones de la natalidad, hay algunas que son en parte económicas, que yo creo que son las menos, y hay otras que son sociales y culturales, que son las que más influyen. Entonces, achacar a que los jóvenes no tenemos hijos solamente un problema económico, creo que no es acertado, porque es no ver todo el sistema y todo el problema que hay. También, evidentemente, vamos a tener que pues esa población más envejecida, que va a estar más sola, va a estar más entendida. Nos va a quedar un país que básicamente va a ser una mezcla entre una clínica geriátrica y un restaurante para turistas. Entonces, es que no hay ninguna proposición para que España avance en ninguna otra dirección que no sean esas. En España, actualmente, hay 9,2 millones de pensionistas, que aumentan en 1,3% cada año. El gasto en pensiones supera los 12.700 millones de euros. Existen diferentes tipos de pensiones, pero son las jubilaciones las que ocupan casi todo el grueso, con 9.300 millones de euros. La pensión media a día de hoy supera los 1.400 euros, distribuidos en 14 pagas. Existe, además, un dato palmario, y es que a día de hoy la pensión media ha superado en un 14% al salario más habitual. Sin duda, una anomalía en una sociedad económicamente sana. Cuando los legionarios romanos terminaban de luchar, habían cumplido todo su servicio militar, les daban una paga que les permitía retirarse hasta el fin de sus días, y esa paga la recibían con gran júbilo. Por eso lo llamaban la jubilación, porque era un motivo para celebrar cuando ya habías cumplido el servicio militar. Entonces eso ya te permitía retirarte y pues tener tu propiedad y pues tu huerto o lo que tuvieran. El precedente más cercano en el tiempo que tenemos es Bismarck y la Alemania del siglo XIX, que estaba en peligro por todas las revoluciones sociales que estaban habiendo en Europa, y para mitigar el riesgo de revoluciones socialistas lo que hizo fue conceder a los trabajadores un sistema de pensiones que era de reparto. Es decir, tú cotizabas toda tu vida y como la esperanza de vida no era muy alta, pues a lo mejor los últimos 2, 3, 5 años de tu vida estarían subvencionados por todo aquel trabajo que tú ya habías proporcionado previamente. Eso es lo que origina el sistema de pensiones que tenemos nosotros ahora mismo, es un sistema de pensiones de reparto. Eso quiere decir que todo lo que yo cotizo hoy se paga hoy para los pensionistas. Nunca ha existido esa llamada hucha a las pensiones. A la muerte de Franco, durante el inicio de la transición, en España éramos 3 millones de pensionistas y 12 millones de afiliados a la Seguridad Social. Esto suponía que por cada pensionista había 4 trabajadores cotizando. Hoy existen 9 millones de pensionistas y 20 millones de afiliados, lo cual quiere decir que por cada pensionista son solo 2 trabajadores los que cotizan. Se ha reducido drásticamente a la mitad. Realmente, cuando nos referimos a las pensiones, nos referimos como cotizaciones. Es decir, porque creemos, como he dicho antes, en esta farsa del sistema, que vamos a recibir una contraprestación por todo lo que aportemos al sistema. Sin embargo, más que una cotización es un impuesto, es un trile contable o simplemente de los nombres para que creamos una cosa que es y no es. Es realmente el Estado el que decide unilateralmente quién, cómo y cuándo vas a cobrar un ingreso por la jubilación. Uno de los principales y afortunadamente problemas que tenemos respecto a las pensiones es que cada vez vivimos más, nuestra esperanza de vida es mayor. Sin embargo,
todos esos años que tenemos, pues quizás no estamos muy capacitados para trabajar desde los 65 hasta pues, los 90, 85. Y son realmente lo que tienes que hacer es pagar con 40 años de trabajo o con 35 años de trabajo, porque cada vez nosotros empezamos a trabajar, los jóvenes empezamos a trabajar cada vez más tarde, entonces vamos a cotizar menos años. Cuando lleguemos a los 65 habremos cotizado mucho menos que los actuales boomers y tendremos que vivir muchos más años con esos ingresos porque no estaremos capacitados para trabajar. O eso, o nos encontraremos en una sociedad en la que una persona con 80 años tendrá que seguir trabajando obligatoriamente para poder mantenerse. No sé, sí, pues no sé, depende un poco. Vamos a ver, es que lo de la pensión, como yo no entiendo mucho, porque no es, pero yo creo que hay tantos factores para que uno cobre una pensión. Depende de su vida laboral, es lo que luego va a cobrar. De pensión, hay gente que salen con una pensión de mierda, ¿eh? Hay gente que está cobrando 500 euros de pensión, mujeres. Yo me puedo dar con lo canto unos dientes, porque yo creo que voy a cobrar la máxima el día que me jubile. Pero claro, eso si se lo cuento a cualquiera, dirán, esto es injusto, que se está cobrando máxima, esta señora que es viuda o tiene una pensión de mierda de 600 euros al mes. Pero claro, como hay unos baremos ahí, no sabes. Claro, es que... No sé, es que es muy relativo. Un militar cobra muchísimo, cobra la máxima de pensión. Un policía nacional, un policía y un guardia civil casi van a cobrar también una buena pensión. Es que depende del tipo de trabajo y el tipo de vida laboral que han tenido. Porque hay trabajos penosos, no sé si lo sabes tú, con penosidad. La penosidad, por ejemplo, la Guardia Civil, la Policía Nacional, ferroviarios, mineros... trabajadores de la construcción, esos son trabajos penosos, ¿eh? Esos se jubilan antes, normalmente tienen años computados de penosidad, que normalmente es cada 10 años de vida laboral tienen un año de penosidad, que se jubilan antes, porque si tú te jubilas a los 65, a ellos les computan, y si tienen 40 años de vida laboral penosos, son 4 años de penosidad. Muchos trabajos no están considerados penosos, y deberían de estar. Por ejemplo, una enfermera... No una enfermera, un auxiliar de enfermería en un hospital que tiene que estar quitando mierdas, levantando al paciente, quitando no sé qué, cogiéndole. Eso debería ser considerado trabajo penoso y no está considerado penoso. Y tienen que trabajar, yo te lo digo porque conozco gente en enfermería que les va a tocar estar hasta los 65 años y van a tener que ir a currar en Angarillas, ¿eh? Esos van a tener que ir a currar en Angarillas. Pero un policía nacional, un guardia civil, con 60 años ya se van porque tienen penosidad, son trabajos penosos, de riesgo. En su día las pensiones se fijaron como se fijaron y los que se las han ganado tienen derecho a ellas. Pues hombre, hay que dar las gracias, que gracias a ellos por su esfuerzo tienen ahora una jubilación y nosotros tenemos que seguir con ese esfuerzo para luego en un futuro nosotros tener una jubilación. Gracias a ellos estamos como estamos hoy en día. Si no fuera por ellos, no estaríamos así. O sea, hay que dar las gracias a los mayores. ¿Usted se cree que muchos pensionistas que cobran 800 euros, conforme está la vida ya es tirar la casa por la ventana, con 800 euros? Que un kilo de patata vale 2 euros. Al final las pensiones son importantes para ellos porque al final es el dinero que les queda después de haber trabajado toda la vida y tampoco sería justo para ellos. Pero sí que igual habría que abrir todos un poco la mente para crear una comunidad lo más adaptada posible a todos. Bueno, pues supongo que en parte cada generación tiene razón, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, según se está desarrollando todo el tema de las pensiones, para los otros, nuestra generación, ¿no? Que yo ya con 30 años y tal, no sé qué pensiones nos van a quedar, pero hombre, ellos también creo que merecen tener una pensión porque hay gente que se lo ha currado mucho y han estado muchos años. Ahora que pueden disfrutar, ya me parece alargar 65, 67 años el tema de la jubilación me parece bastante. Entonces yo creo que todos tienen parte de razón, pero que tiene que haber un equilibrio porque evidentemente si no, los jóvenes yo creo que no vamos a llegar a cobrar nada. El sistema propuesto para la lucha de las pensiones es algo lícito, pero únicamente por la razón de que lo propone el Estado. Si este sistema, con la misma estructura, lo propusiese cualquier empresa privada,
rápidamente podría entrar en problemas de legalidad por temas fraudulentos, porque es un sistema que los nuevos entrantes son los que sostienen el anterior. Y esa es la definición de sistema Ponzi. La definición de sistema piramidal es que los nuevos entrantes, que cada vez son más, sean los que sean capaces de sostener los de arriba, hasta que haya un momento en el que no haya nuevos entrantes y eso haga que colapse el sistema. Y es ahora mismo donde nos estamos adentrando en ese momento. Estamos siendo el sistema de pensiones más generoso de toda Europa. Y eso lo estamos haciendo a cargo de las nuevas generaciones, que están por llegar y que tienen una crisis de patrimonio brutal, porque cada vez se están empobreciendo más. Eso va a generar unas tensiones en la caja en las cotizaciones que se van a financiar a través de la deuda pública y del impuesto a los jóvenes. Básicamente lo que nos viene a decir esta gráfica es que tenemos que aproximadamente el 30-35% de la población, que es la activa, que es la que genera riqueza, es la que está manteniendo el sistema para todos los demás. Y además, la tendencia es que esa población activa cada vez sea menor. Entonces, eso básicamente nos va dando un anticipo de un colapso en algún momento del sistema. Aproximadamente la mitad del gasto público va destinado a pagar las pensiones. Es decir, 1 de cada 2 euros, para que pongamos en contexto que se gasta el Estado, van dedicados a pagar solamente las pensiones. Luego todo el resto va destinado a sostener todo el resto del sistema de pagar salarios de funcionarios, pagar infraestructuras, pagar servicios sociales, de los servicios de la deuda pública. O sea, para que pongamos en contexto que el volumen de gasto de las pensiones es exageradamente grande para el Estado. Que no desaparezca eso, pero si hay gobiernos de turno que su política es tirar de los fondos o de la hucha de la seguridad social, mal rollo. Los chavales, pues no lo sé. Entonces, claro, ¿qué es la pensión el día de mañana? Pues depende. Hay gente que no ha dado el palo al agua y igual les queda una pensión de mierda. O gente que han sido comerciales o trabajos liberales o como se digan y no han cotizado casi nunca nada a la seguridad social. Y han estado con dinero B, dinero C toda su vida laboral, por aquí, por allá, se jubilan y les queda una mierda. Pues que no se quejen. Y luego se quejan. Un amigo, además, que se ha jubilado el año pasado y está todo el día cagándose en todo, en el gobierno y todo, y bueno, el gobierno que sea, porque se le da igual, porque está cobrando una mierda de pensión. Digo, sí, pero ¿cuánto te has llevado tú en B y en C con... que todos los meses con tu Audi, con tu BMW, con tu no sé qué, que yo le veía y digo, joder, Óscar, cómo vive, macho. Claro, luego se ha jubilado y le ha quedado una mierda de jubilación. Pero bueno, ya le dije yo, digo, tendrás ahorrado mucho, ¿no? Creo que la forma más interesante de medir el precio de una vivienda es cuánto cuesta la vivienda media y cuánto es el salario medio. Si nos vamos a los años 90, aproximadamente una casa normal de una provincia, pues como se puede adquirir ahora, suponía 3 años de salario bruto íntegro. Hoy, una casa de las mismas características, con un salario medio, también se posiciona cerca de los 9 años. Entonces, vemos que el esfuerzo o la cantidad de tiempo que tienes que invertir para adquirir una vivienda se ha multiplicado por 3. Además, también las condiciones de acceso a la vivienda, por todo el trauma que se genera después de 2007, se han endurecido mucho las condiciones de financiación por los excesos que se daban antes de la crisis inmobiliaria. Pagar una entrada de una vivienda es hoy mucho más difícil. También hay alguna persona que lógicamente dirá, sí, pero antes los tipos de interés eran mucho más altos que los que son ahora, cosa que es cierto, pero lo que también es cierto es que financieramente un tipo de interés más alto sobre un capital más pequeño supone una cuota o un esfuerzo hipotecario mucho menor. Entonces, aunque haya un 3% de tipo de interés sobre una vivienda de 300.000, es mayor que un 10% de interés sobre una vivienda de 100.000.
que los jubilados yo creo que muchos han ahorrado, sí que han hecho un patrimonio toda su vida y sí que compraron su piso. Ellos tuvieron igual más facilidad. En aquellos años, a mí me ha dicho mi padre, había más facilidades para comprar pisos. No había tantas trabas por parte de los bancos. Los bancos ahora tienes que... Hay una burocracia, un papeleo y un control ahora para pedir una hipoteca que es la hostia. Hace años era todo más... Claro, había más facilidades para tener un piso. Ahora los chicos lo tienen muy mal. Entonces, bueno... Sí, mucha gente que ha ahorrado y mucha gente no lo puede hacer. Vamos, yo no lo puedo hacer. Pero depende también la vida laboral que han tenido. Es que en la vivienda había muchas facilidades, había mucha protección social, muchos... Ahora eso ya casi ha desaparecido, ahora se hacen 4 edificios de protección social, antiguamente había mucho. Franco hizo cosas muy buenas, los embalses, las casas de protección social, el sistema de la seguridad social también, que joder, pues oye, que eso viene de atrás, viene de ahí. Claro, luego todo tiene su parte buena y su parte mala. Hay gente que, bueno, pues ya sabe, vivir en una dictadura no gusta y 40 años, pues claro, es un... En cambio, en Alemania y por ahí, en Holanda y por ahí, hay un nivel muy alto, un porcentaje muy alto de pisos de protección social en Reino Unido. Y aquí es todo lo contrario. Entonces, ¿eso cómo se ve? Sí, bueno, también los alquileres están muy potenciados en esos países. Existe más la cultura del alquiler que de la compra de un piso. Aquí parece que por cojones tenemos que tener todos un piso y meternos... Pues si se incentivara más el alquiler, como en Holanda, como en Alemania, como en Suecia, como en Reino Unido... Mis padres lo tuvieron bastante más fácil, al menos por el tema de la casa y los hijos como que se daba más por hecho. Sí, habrá que ahorrar bastante. Netflix no cuesta tanto, solo voy a decir eso. Netflix no cuesta 700 euros al mes como una hipoteca. A ver, no sé, es que el Netflix y esas cosas... Si tú tienes un trabajo y buscas trabajo, porque trabajo en España hay, solo hay que buscarlo. Y mientras vayas ahorrando, pues ahí cada uno que dé sus preferencias o ahorrar un piso o al Netflix, al Amazon. Yo creo que sí, y me parece también los precios que ahora ponen en la casa, por lo que ganamos, es muy poco por lo que podemos permitirnos. Bueno, no es verdad para nada, yo pienso, por lo menos yo hablo para mí y intento siempre ahorrar y para mi futuro también. Bueno, ahora son 6 años y medio que vivo en Holanda, no sé, la vida me ha llevado a eso, como dije que no había trabajo y pues vivo ahí para ahorrar, para mi futuro, me encantaría comprarme una casa, pero bueno, no tengo televisión ahora. No tiene mucho que ver, si tienes para Netflix, pues a lo mejor no tienes para una casa, pero es verdad que ellos tienen ahora otras prioridades, a lo mejor que una casa, o por ejemplo el carnet de conducir. Yo tengo un hijo de 22 años y su prioridad no es como la nuestra sacarse el carnet, por ejemplo. Pues no tiene por qué ser incompatible, porque al final es verdad que el mercado de la vivienda tiene un problema y no es que los jóvenes no ahorren. Pero también creo que hay un cambio de mentalidad, ¿no? en el hecho de que a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos vivían mucho para trabajar, ¿no? El acumular, el decir quiero comprar, quiero tener, y luego ¿para qué? Si luego no vas a poder vivir, ¿no? Si no tienes ese tiempo. Creo que ahora mismo se valora más el tiempo que el dinero en sí. Sí, dificultades para el tema de tanto alquilar, ya no digo ni comprar un piso, las hay. Evidentemente, porque ahora mismo el sueldo te da para vivir lo justo, o sea, comprar inimaginable. Antaño, con 30 años, una persona que estaba casada, o sea, estaba ya casada, se había permitido el lujo de poder celebrar una boda en condiciones, tenía 2 hijos de media y trabajaba una persona para mantener a todos. Ahora eso es inviable, o sea, ahora viven 2 personas trabajando, sin hijos, como mucho, con una mascota y a duras penas en un alquiler. O sea, es algo que evidentemente hay una brecha que hay. Antes ya con 40 años tenías muchas veces el piso pagado, ahora es que con 40 te estás metiendo a pagar el piso, a empezar a dar la entrada. No, porque yo creo que ellos ahora mismo tampoco están cobrando, o sea, también igual que a mí ahora si quiero un piso me cuesta encontrarlo, a mis padres si quieren un piso también les va a costar igual. Ellos están trabajando y yo no, pero o sea, los precios son lo mismo para mí que para ellos. O sea, por tener Netflix no me voy a dejar de poder comprar una casa. O sea, tampoco se ahorra mucho por no tener Netflix. Yo no lo tengo y tampoco me puedo comprar una casa. Ya, pero sí que es verdad que gastamos mucho más de lo que deberíamos, sí, a veces. No sé, que si metieran eso en una hucha no les daría tampoco para pagar un alquiler o una hipoteca.
sea, que no es verdad. Lo que pasa que hacen bien en parte de decir no lo voy a lograr, pues por lo menos disfruto. Cuando hablo de los pensionistas no estoy hablando del caso particular de una abuelita que cobra 800 euros, sino estoy hablando del caso pues, de una persona que es tenedora de 4 o 5 pisos, los alquila y recibe unas rentas mensuales pues, de más de 5.000 euros. Eso además está afectando mucho a cuál es el límite teórico que una persona debe pagar por la vivienda. Una persona por la vivienda, ya sea hipoteca o sea alquiler, no debe pagar más del 30% de su salario. Ahora mismo, si vamos por ejemplo a Madrid, que es donde están realmente las oportunidades laborales y por el motivo por el que muchas personas de ciudad o de provincia se mudan a Madrid, es para tener esas oportunidades laborales. El alquiler de una habitación es el producto sustitutivo a un alquiler de la vivienda y es la opción más económica, digamos así, para poder vivir. Y estamos viendo que simplemente esa opción más económica ahora mismo pues se está llevando prácticamente el 50% de la renta de una persona joven en las grandes ciudades. Entonces, realmente estamos viendo cómo se deteriora toda la capacidad productiva y de ahorro y los jóvenes no pueden formar un patrimonio que les permita en algún momento formar una familia. Para hablar de la vivienda tenemos que prestar mucha atención al periodo preconstitucional, en el cual se hizo en España una serie de planes de vivienda muy ambiciosos para dar vivienda a un montón de proletarios. Es decir, el antiguo lema que existía durante el régimen franquista era pasar de un país de proletarios a un país de propietarios. Y ese ha sido tradicionalmente el vehículo de inversión y de ahorro que han tenido los boomers y que son los que ahora acaparan el mayor parque de vivienda disponible. Sí, bueno, al final esto tiene que ser como una carretera de dos vías, o sea, los jóvenes debemos ser también solidarios con los mayores en el momento en el que no puedan trabajar y también debemos de cuidar de ellos porque creo que es de ley hacerlo, pero también creo que ellos deberían revisar un poco cuál es la situación en la que estamos pasando nosotros, de que estamos deteriorando nuestro poder adquisitivo constantemente y de que no podemos mantener este sistema. Creo que los jóvenes tenemos una asimilación o un proceso cultural distinto y muchos jóvenes, sí que es verdad que cada vez hay más jóvenes más politizados, pero también hay muchos que están absortos o totalmente inconexos con la realidad por diversos tipos de consumos de cultura basura o de cualquier otro tipo que no tienen la conciencia política, ¿vale? Hay mucha gente joven que eso no lo ve.
Creo que la política actualmente está dividida en dos bloques. El bloque que quiere mantener el sistema como está y el bloque que quiere cambiar el sistema. Da igual que esté posicionado a la izquierda, que esté posicionado a la derecha, pero creo que estamos ahora mismo en una situación mucho más sistema contra antisistema. Y no en un sentido macarra del término. Quiero decir oye, esta sociedad que tenemos ahora mismo no está funcionando. O vamos a mantener las cosas. Es una dicotomía entre jóvenes y mayores. Yo creo que al jubilado hay que tenerle contento. Creo. ¿Por qué? Porque hay mucho ya jubilado en España. Y es un voto. ¿O no? Entonces, los gobiernos de turno van a intentar proteger a los jubiletas. Eso de fijo. Con tal de que le den muchos, con tal de que le den dinero, por eso la política es el juego de eso. Yo ofrezco, yo doy, yo no sé qué, y bueno, igual ideológicamente no coincidimos, pero él me da no sé qué, no sé cuál. Es una manera de venderse un poco, bueno, su personalidad. Hay gente que tiene una ideología muy firme y no la cambia, ¿eh? También hay gente. Cada uno busca sus habichuelas, se suele decir, y bueno, si este me las da, bueno, le voy a dar un voto de confianza. Me está ofreciendo esto, me lo va a dar, bueno. Hay gente que es lo contrario, hay gente que dice, mira, a mí no me dejo vender. Y hay jóvenes que están muy discriminados. Los jóvenes, ahora mismo los que tienen mayor pleitesía o mayor son los jubilados, casi todos. El joven ha quedado un poco relegado y no me extraña que muchos se vayan a votar los populismos. Que yo puedo estar a favor o en contra de lo que diga Podemos, igual no coincido nada, y con Vox hay cosas que puedo coincidir, pero un poco yo lo veo que son muy de barra de bar. Pero bueno, hay cosas que sí. Lo que nos gusta oír, si es que además ellos te cuentan lo que te gusta al oír, ellos saben que son muy estrategas, son muy inteligentes. Dicen, a lo que la gente quiere oír, vamos a decirles realidades de lo que la gente quiere oír que no se oyen normalmente en el hemiciclo. Realmente te estás encontrando en una sociedad en la que los jóvenes son cada vez más pobres, los pensionistas son cada vez más ricos y que además los jóvenes tienen que financiar vía los impuestos pues yo que sé, por ejemplo, el bono de transporte gratuito para los jubilados o sesiones de cine gratuitas. Entonces, claro, parece todo una gran broma a la hora de engañar a los jóvenes. Si atendemos al sufragio electoral que hay en España, vemos como en los años 80 la población mayor de 64 años que votaba era un 16%, respecto a un 35% del total que votaban los jóvenes, es decir, personas entre 18 y 35 años. En los años 80 teníamos una democracia mucho más joven o mucho más participativa por los jóvenes. Hoy en día los mayores de 64 años suponen un 25% del voto. Y los menores, o sea, los jóvenes, entre 18 y 35 años, un 21%. Entonces estamos viendo como que, igual que la sociedad se envejece, la democracia se envejece. Y entonces las soluciones no son con mirada al futuro, sino con mirada a esa jubilación o a ese retiro. Precisamente el juego de la democracia consiste en eso, en ir hacia los intereses de la mayoría. Y estamos viendo que los intereses de la mayoría sería perjudicial a largo plazo. Es decir, son las clases más mayores los que tienen las riendas políticas del país y las que van a hacer que el sistema se alinee con sus propios intereses. La democracia es, en resumidas cuentas, la dictadura de los vivos, porque no se tiene en cuenta toda la gente del pasado, ni se tiene en cuenta toda la gente que vaya a venir en el futuro. El trabajo que nos queda a los jóvenes es decirle hoy a los políticos que el rey está desnudo y que el sistema no funciona. No tengo ni idea. Es que ni idea. Si tuviese la solución. Pues no sé, seguramente. Puede que sí, no sé, no. Destinar dinero a otro lado para ir ahorrando para las pensiones. El dinero que reciben tampoco está de acuerdo al nivel de vida que hay ahora, al precio del nivel de vida.
Si fueran pensiones muy altas, sí. Yo creo que pensiones muy altas sí se pueden tocar. O que no cobren tanto por alquileres. Si tienen 2 o 3 pisos es como que la ambición a veces puede ser desmedida. Los que tengan demasiado sí podrían ser más solidarios. Y los otros esforzarse un poco más. O sea, podría llegarse a un equilibrio. No, creo que se pueden hacer cosas que no afecten a los dos. Que se hagan políticas que no tenga que sacrificarse la población, como siempre, sino que sea el gobierno o las políticas públicas las que precisamente ayuden a las dos poblaciones, los mayores y los jóvenes. La primera medida que podría venir a nuestra mente es la de ajustar las pensiones. Sin embargo, resultaría altamente injusto para todos aquellos que cotizaron durante toda su vida laboral en base a unas condiciones establecidas por el Estado. Otra medida recurrente consiste en retrasar la edad de jubilación. Pero de nuevo, estamos ante una situación claramente injusta para nuestros mayores, en la que el Estado altera las condiciones del supuesto acuerdo con la Seguridad Social. La medida más común ejecutada por los diferentes gobiernos a la mayoría de nuestros problemas económicos es el de subir los impuestos. España se sitúa un 17% por encima de la media europea en cuanto a presión fiscal. Pero si tenemos en cuenta el PIB per cápita para calcular el esfuerzo fiscal real, nos situaríamos en el 40%. Subir los impuestos asfixiaría aún más a las clases medias y bajas, a límites muy preocupantes. Por último, está la solución de suplir la falta de natalidad de nuestra pirámide con inmigrantes. Desde algunos sectores señalan que serían necesarios 24 millones de inmigrantes para sostener la pirámide mediante las nuevas cotizaciones. El problema es que eso implicaría mayor atención social para la cual el Estado tampoco dispone de recursos, además de sus evidentes necesidades de vivienda, en un mercado que a duras penas puede atender las demandas de 48 millones de habitantes. Como podemos ver, no existe a día de hoy una solución clara que pueda satisfacer a todos los sectores por igual. Pero todo apunta a que, como siempre, dejaremos los deberes para el final y las próximas generaciones tendrán que asumir las consecuencias. A nivel político no creo que haya ninguna solución por el simple juego de la democracia, en el sentido de que aquellos que más votan y que son más son los que tienen los intereses alineados con que el sistema se perpetúe y que estalle cuando tenga que estallar, pero que no les afecte a ellos ya. Entonces, creo que la solución política es muy difícil. Habría que hacer una autocrítica muy grande y que todas esas personas totalmente renunciasen a esos privilegios que tienen ahora mismo respecto a las nuevas generaciones, con lo cual lo veo muy difícil, porque el político lo que quiere es llegar al poder, y para llegar al poder, si tengo que ofrecer una subida de las pensiones que deteriore el nivel de vida del resto de los ciudadanos, que son los que menos votan, se hace. Entonces el juego de la democracia en ese sentido está afectando a una posible solución. El fondo de inversión más grande del mundo actualmente es el fondo de pensiones noruego. Este fondo de pensiones se financia a través de los ingresos que tiene el Estado a través de la venta o los permisos de explotación del petróleo que hay en Noruega. Este dinero se utiliza para invertir en empresas a nivel internacional y tener una posición geopolítica y de interés estratégico en esas empresas, porque son de los principales accionistas. Entonces ahí están defendiendo los intereses nacionales y están también ahorrando y haciendo crecer el patrimonio que has ahorrado precisamente para poder sostener las jubilaciones de los noruegos. Aproximadamente ahora mismo, si se liquidase el plan de pensiones noruego, le correspondería a cada noruego 100.000 euros para que se pudiera retirar. El tema de los fondos de inversión soberano es un tema muy interesante y que, por ejemplo, se está poniendo muy de moda principalmente en los países árabes y en China, para que inviertan el propio país en las empresas y sean estos países los que controlen las empresas. España ha dejado pasar una oportunidad muy interesante para poder tener un fondo de pensiones soberano que sea capaz de controlar a nivel internacional un montón de empresas y hacer crecer el patrimonio de los españoles, porque evidentemente, como decimos, sí, Hacienda somos todos, pero también tenemos que intentar preocuparnos por hacer crecer nuestro patrimonio, no solo por gastarlo. Sí que es verdad que España tiene un fondo de inversión público, que es el SEPI,
SEPI corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Lo que pasa es que la utilización de este fondo de inversión público ha sido totalmente partidista. Como estamos viendo ahora en la compra de Telefónica por parte del Estado para poner personas que sean afines al gobierno de turno, en Telefónica, en Navantia, en Correos, en Renfe. Todas estas empresas están participadas por este fondo de inversión y el uso que le damos a esta herramienta es totalmente partidista. Los chavales, pues no lo sé. Aquí el que estudie y tenga una profesión con salida va a tener suerte. El que no va a tener trabajos precarios, pues esto es el liberalismo económico y la globalización. Si es que es así. Yo he conocido gente de por ahí de Europa que tienen 3 trabajos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿O qué posibilidades tiene de hacerlo? ¿O se va a empufar con los bancos? Porque ahora los bancos ya no dan esas facilidades de antes, ¿eh? Entonces ahora o les tienen cogiditos a los nuevas hipotecas y a ver cómo viven. Antes las facilidades eran otras. Es que ha cambiado todo. No, yo creo que pensar en emigrar sí que ha habido mucha salida de chavales que se han tenido que buscar con la crisis del 2012, bueno, que empezó en el 8, pero la crisis económica, mucha gente se tuvo que ir a trabajar a Europa, ¿eh? Esa salida de gente preparada con estudios, que aquí no había posibilidades, aquí no había nada. Muchos se tuvieron que ir, gente de enfermería, en Reino Unido sí, de enfermería, ahora ya no tanto. A día de hoy creo que el producto de los paneles de pensiones privados que se ofrecen no son todo lo competitivos que pueden ser respecto a otras opciones de inversión. ¿Por qué? El Estado se ha encargado de socavar todas las ventajas fiscales que puedan tener los fondos de pensión privados en el pasado y ahora mismo no son tan rentables o son tan competitivos como otras alternativas de inversión, las que puede ser mucho más fácil de rescatar o de adquirir ese dinero que tienes ahorrado y recuperarlo por si tienes algún tipo de necesidad o quieres invertirlo en otro sitio. El plan de pensiones privado no te permitiría eso. Por lo tanto, ¿qué recomendaría yo a una persona joven de mi edad invertir y ahorrar? Pues tienes muchas posibilidades de invertir, por ejemplo, en ETFs, inversiones pasivas, tienes posibilidades de invertir en fondos de indexación, puedes invertir, por ejemplo, en Bitcoin, aquellos que quieran asumir ese riesgo, siempre y cuando conociendo todas las particularidades que tiene. Y simplemente, pues eso, recomendaría a todos los jóvenes que intentasen ahorrar lo máximo posible de cara a un futuro que parece bastante turbio, y es muy importante que todos esos ahorros no estén ligados a una decisión arbitraria del Estado. A lo largo de las diferentes generaciones siempre han existido críticas entre unos sectores y otros de la sociedad. Muchas veces son nuestros dirigentes electos los que propician estos enfrentamientos. Este hecho no debería impedir que como ciudadanos seamos críticos con la situación, defendamos nuestras demandas, incluso si ello implica hablar sobre cuestiones delicadas. En cualquier caso, esperemos que en el futuro hayamos podido resolver nuestros problemas dejando un legado digno a nuestros hijos y a nuestros nietos.